La expansión una, las primeras campañas y los tributos de Roma. A medida que Atila consolidaba su poder, la expansión de los hunos se convirtió en una de las fuerzas más temidas y respetadas de Europa y Asia Central. La historia de la expansión una no comenzó con grandes batallas, sino con pequeños movimientos estratégicos que debilitaron el Imperio Romano y pusieron a Europa a la defensiva. Fue un proceso de confrontación, negociación y sobre todo de imposición de poder. La historia de las primeras campañas de los hunos y los tributos de Roma nos ofrece una mirada fascinante de cómo Atila usó la guerra y la diplomacia para fortalecer su imperio. Suscríbete para no perder ningún video sobre los hunos y su líder Atila, el azote de Dios. Quédate hasta el final y comenta qué te pareció. Tengan en cuenta que, al hablar de ciertos temas, es inevitable comentar cuestiones ya habladas en videos anteriores. Espero que les guste. Los primeros movimientos de los hunos. El comienzo de la expansión. Al principio, el avance de los hunos fue gradual, pero imparable. Atila, después de haber unificado a las tribus de los hunos bajo su liderazgo, comenzó a desplazar a los pueblos germanos hacia el oeste. Estos pueblos, como los visigodos, estaban viviendo al borde del Imperio Romano, y sus desplazamientos hacia las fronteras del imperio causaron la primera gran alarma en Roma. Los hunos no solo se dedicaban a saquear y destruir, sino que sabían cómo utilizar el miedo y el caos a su favor. A medida que avanzaban, se hacían aliados de las tribus que huían buscando refugio en el territorio romano. Así, las tierras romanas se convirtieron en una especie de refugio para aquellos pueblos que buscaban escapar del poder brutal de los hunos. Roma, que ya estaba enfrentando amenazas en otras partes de su imperio, se vio obligada a responder a estos nuevos enemigos. La diplomacia una, el primer tributo de Roma. El primer encuentro significativo entre los hunos y Roma ocurrió cuando Atila decidió hacer sentir su poder a las autoridades romanas. En lugar de simplemente invadir y destruir, Atila optó por enviar emisarios a Roma, exigiendo tributos a cambio de paz. Este acto no solo sorprendió a los romanos, sino que también dejó claro que el líder huno no solo quería saquear, sino que estaba buscando establecer una relación de poder con Roma. Los romanos, temerosos de los poderosos ejércitos de Atila y su reputación como conquistador despiadado, decidieron ceder a sus demandas. Durante este periodo, Roma pagó tributos anuales a los hunos como una forma de evitar ataques directos. La cantidad de dinero y recursos que Roma cedió fue considerable, pero a cambio, los hunos se comprometieron a no invadir ciertos territorios romanos y a mantener una tregua. Sin embargo, este tributo no era una solución a largo plazo. Los romanos sabían que la amenaza de Atila seguía latente, y lo que inicialmente parecía una paz basada en pagos, en realidad era una táctica estratégica por parte de Atila para acumular recursos y fortalecer su ejército. Atila comprendió que su poder no solo residía en la guerra, sino también en la capacidad de manipular la política romana a su favor. El viaje hacia el oeste. Invasiones en las fronteras romanas. Poco tiempo después de recibir los tributos, Atila comenzó a presionar aún más a Roma. En el 441 después de Cristo, realizó una de sus primeras incursiones en el Imperio Romano de Oriente, atacando la región de los Balcanes. Esta invasión no solo fue una muestra de poder, sino también una forma de dejar claro a los romanos que el tributo no sería suficiente para mantener la paz a largo plazo. Atila se expandió por los Balcanes, saqueando ciudades y sometiendo a tribus y pueblos a su voluntad. Durante su avance, logró tomar la ciudad de Naissus, que era un importante centro comercial y militar del Imperio Romano de Oriente. Este éxito demostró la capacidad militar de los hunos y también mandó un mensaje claro. Si Roma no cedía más tributos, las invasiones se intensificarían. La respuesta de Roma fue inmediata pero no eficaz. El Imperio Romano de Oriente, bajo el emperador Teodosio II, intentó negociar con Atila, pero las ofertas de paz fueron rechazadas. Atila, confiado en su poder, exigió más tributos y esta vez las condiciones fueron aún más duras. La gran invasión de 452 después de Cristo. La marcha una hacia Italia. A medida que los hunos avanzaban por Europa, su poder crecía a pasos agigantados. En 451 después de Cristo, Atila, ya conocido como el azote de Dios, llevó a sus ejércitos hacia el Imperio Romano de Occidente. Enfrentándose a las fuerzas combinadas de Roma, los visigodos y otras tribus germanas, Atila se dirigió hacia las regiones más vulnerables del Imperio Romano. Italia. Este ataque marcó un hito en la historia de la expansión huna, pues fue una invasión directa al corazón del Imperio Romano.
Las ciudades italianas fueron saqueadas y muchos habitantes fueron tomados prisioneros. Atila marchó sobre Roma, pero nunca llegó a entrar en la ciudad. A pesar de las derrotas sufridas por sus enemigos en batallas como la de los Campos Cataláunicos, donde Atila tuvo que retirarse ante una coalición romana, su presencia en Italia fue un recordatorio de su poder y de la vulnerabilidad del Imperio romano. El final del tributo y el ascenso imparable de los hunos. Aunque Atila no pudo tomar Roma en 452 después de Cristo, su invasión de Italia fue el último paso hacia la consolidación del poder de los hunos. Tras esta campaña, Atila continuó con su expansión, estableciendo un imperio que se extendía desde las estepas de Asia Central hasta las puertas de la Roma imperial. Roma, incapaz de detener a los hunos mediante tributos, se vio obligada a reconocer la fuerza imparable de Atila. Aunque nunca pudo destruir completamente el Imperio romano, Atila dejó una marca indeleble en la historia. Las campañas hunas, junto con los tributos exigidos a Roma, debilitaron aún más a un imperio que ya estaba al borde del colapso. La historia de la expansión juna no solo revela la fuerza militar de Atila, sino también su astucia política. Utilizando tanto la guerra como la diplomacia, Atila forjó un imperio que, aunque breve, fue uno de los más temidos de la Edad Antigua. Si te ha sorprendido la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre Atila el Huno y otros personajes que cambiaron el destino del mundo? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación.